hacer en las notas mi último programa con ella, porque la verdad que, dada su experiencia, su fortaleza, su luz, la de ella y su familia, para mí me honra y me da mucho lugar a poder poder lograr un montón de cosas desde un alto impacto, ¿no? Un alto impacto desde el ser, desde la esencia. Con nosotros Mariana Mafía. Gracias a vos, Danila. Un placer enorme tener esta segunda oportunidad. Yo siempre dispuesta y disponible para todo aquel que quiera escuchar. He aprendido en este tiempo que estamos para compartir, no para convencer. Y lo que más me cuesta en este momento es justamente respetar los tiempos del otro. Me cuesta un montón porque justamente me lleva a todo esto lamentarme haber perdido tanto tiempo con la recuperación de Lucas. Perdí los primeros 11 años de su diagnóstico, donde podría haber hecho todo lo que hice en estos últimos 12 años. Es mucho tiempo 11. Y esto de que existe un libre albedrío, existen los tiempos de cada uno, y que queda muy lindo decirlo, a mí me angustia mucho, me desespera, porque está en juego la salud de los niños y el bienestar de toda una familia. Porque si tenemos a un hijo enfermo, no podemos estar bien. Exactamente. No hay manera. Sí, sí, sí. Y haber encontrado respuesta en todos los protocolos que se comparten ahí, haberlo iniciado desde un lugar donde no creía en absolutamente nada, haberlo iniciado desde un lugar de desesperación total por tener a un hijo cada vez más medicado, no cada vez más recuperado, y darme cuenta que el camino era este, hoy 12 años después. Por supuesto que desde la teoría entiendo que hay que respetar los tiempos, pero me genera una enorme angustia y frustración ver papás en el lugar donde estuve tanto tiempo perdiendo el tiempo. Así que bueno, para mí la agradecida soy yo. Hay que llegar a esa gente y empatizar con ellos, haciéndoles ver que yo estuve ahí, entiendo que no creas que sea por acá, y te invito a que hagas la experiencia desde ese lugar, sin creer, y que te sorprendas. Que por lo menos lo intentes. Porque, ¿qué es lo que a mí me animó desde un lugar de incredulidad total? Me animó el pensar, usar el sentido común, que es lo que nos rescata siempre. Y la pregunta que me hice para que me rescate y tomara la decisión fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando entré a analizar situaciones y a analizar cada uno de los protocolos, lo peor que podía pasar era que mi hijo siguiera medicado con 8 anticonvulsivos, con 3 medicaciones psiquiátricas, con un cuadro de autismo severo, donde ya no lo echaban de todos lados, nadie lo quería tener ni de alumno, ni de paciente. Y eso era lo peor, o sea, ahí ya estaba, peor que eso ya no había. Convulsiones graves, estados de hemiplegia como secuela de la crisis convulsiva, hemorragias nasales y todo un séquito de profesionales los cuales ya no sabían qué más probar y por dónde acceder. Estudios y análisis de lo que pidas y nunca salía nada y la cosa estaba cada vez peor. Y bueno, meterme en un montón de protocolos que la ciencia no conocía, no acompañaba, los que acompañaban eran un grupo de padres. A mí eso me hacía un cortocircuito y eso lamentablemente me dilató muchísimo. Estar hoy, 12 años después, compartiendo, agradeciendo y bendiciendo haberme dado esa oportunidad de pensar, de informarme, de capacitarme, de estudiar para poder tomar decisiones. Y la decisión era, ¿es esto o qué? Porque ya después de 11 años no veía que la respuesta viniera desde el lugar donde yo la estaba buscando. Desde ese lugar venía la medicalización del diagnóstico. Y la verdad es que yo hubiese quedado con un hijo súper medicado, siempre y cuando lo viera mejor. Pero la realidad es que veía un hijo cada vez más medicado y cada vez más severo el cuadro.
Y esto se iba agravando, no iba mejorando. Y cuando uno entra a leer los prospectos y los efectos adversos de cada una de las medicaciones, vos decís, ¿y esto a dónde me lleva? Porque doy esto para esto, pero genero otro conflicto, tarde o temprano. Entonces, eso angustia mucho. No, sí, aparte del sistema, ¿no? Que en su momento, bueno, ahora nos vas a contar el libro, ¿cuándo lograste ya que se editara? ¿Cómo, en qué año? Pero, y en esa época, consideremos que el sistema era como, no te acompañaba. No, en absoluto. Yo hice todo esto desde un lugar de absoluta soledad y en silencio. Acompañada por un grupo de Facebook, donde había ni más ni menos que 7.500 familias haciendo el protocolo. Eso me alentaba, y ver mamás que estaban muy ayornadas y que ya tenían a sus hijos casi fuera de diagnóstico. Entonces eso me hacía un cortocircuito, porque yo confiaba en el jefe en el jefe de allá, entonces en el director de... Dije, ¿cómo estas mamás pueden estar contando cómo van revirtiendo un diagnóstico? Y yo estoy haciendo 400 kilómetros todos los meses o mes por medio, y esta gente no me informa de esto. O sea, era una inocencia la mía de no terminar de entender cómo funciona el sistema. Y después de entenderlo, no enojarme, porque la que estaba confundida era yo. El sistema no está para curar, está para medicar y para tratar síntomas, nunca ir a la causa. Bueno, eso es muy importante, por eso te agradezco infinitamente, porque una de las creaciones de este programa, la credibilidad es en la certificación de la palabra, ¿no? Porque muchos recursitos, todo lo que quieras, cómo se respetan los títulos universitarios, pero a veces hay cosas que uno, dada la experiencia, los hechos, bueno, este libro está documentado, pero es el lugar donde vos, cuando se nos diagnostican nuestros hijos con algo y que el médico te dice, no, pero mirá, la probabilidad de esto es esto, y después, bueno, eso no existe. Todas esas cosas que vas es un tironeo. Entonces, la verdad es que para muchas mamás que tenemos, digamos, con hijos con diagnósticos que no nos sentimos acompañados. Exacto. El sistema medica. Un ejemplo a seguir, eso. Y asusta. Sí. Y las mamás compramos. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Que si yo necesito medicar a un hijo o a mí misma, tengo que ir a un médico. El médico estudió para medicar. Ahora, si yo me quiero curar de alguna situación crónica, por ejemplo, yo, gracias a los protocolos de Lucas, me curé de hipertensión arterial. Después de 4 años de tomar el Corbis 5 miligramos con mi desayuno, y si lo llegaba a dejar me iba a 17-11, hoy llevo 8 años que no sé lo que es tomar un antihipertensivo y se supone que no te curás. Qué maravilloso. Nunca dejé la sal, nunca dejé el agua de mar, o sea, no va por ahí. No todo es tan como nos lo contaron. ¿Sí? Va por la higiene, por las limpiezas. La sangre se ensucia, la sangre se parasita. Hay que limpiarse, gente. Hay que desintoxicar el cuerpo. Que es el taller que hablábamos. Exacto. Pero a ver, ¿estuvo mal que yo estuviera medicada? No. Lo que estuvo mal es que yo me creyera que me iba a curar en algún momento, o que me haya creído que esto no tenía cura. Ahí está el problema. ¿Qué nos creemos de todo esto? Entonces, a ver, esto, ahí es donde se genera el conflicto. Tratemos los síntomas. Mientras él tomó 8 anticonvulsivos, yo no podía, era irresponsable dejar esa medicación. Entre tanto, yo no avanzara con los protocolos que fueran a la raíz, a la causa neurobiológica del diagnóstico, que es donde yo considero que perdí 11 años de la vida creyendo que esta gente sabía cuál era la causa y la neurobiología de este diagnóstico. Bueno, pero tal vez para llegar a ese punto, Mavi, había que trascenderlo. Dios mío. No, pero en el mientras tanto tenés un hijo pasándola muy mal, y toda una familia, favor, y sí, convulsiones muy graves que deterioran el cerebro. Yo considero que si Lucas no hubiese pasado esos 11 años, y esto es parte de la esperanza que quiero transmitir, si Lucas, con un diagnóstico tan grave, habiendo entrado de una manera tan rara al diagnóstico, con una encefalitis postvacunal a las pocas horas de haber nacido, que lo dejó en terapia intensiva, lidiando entre la vida y la muerte,
con respirador, con halo de oxígeno, se fue agravando el cuadro y lo fueron rescatando, pero no tratando lo que le estaba sucediendo. Lucas no salió nunca del cuadro, nunca se diagnosticó lo que le estaba pasando. Y si esto, como el doctor Dreimann me lo diagnosticó a los 5 años de él, tuve la suerte de recibir ese diagnóstico, yo nunca hubiese sabido qué le pasó a mi hijo cuando nació si no hubiese sido por el doctor Dreimann. Jamás. Porque nadie concatenó lo que le había pasado con lo que yo tenía después a los 5 años. Un nene con un autismo severo, con una epilepsia galopante, y nadie sabía qué relación había con lo que había sucedido. Sí, hay un desgaste. Entonces, tuve la suerte de tener ese diagnóstico y esto hace que, si esto que fue tan grave, como el doctor Dreimann me dijo, señora, acá lo raro es que su hijo esté vivo. Porque los chicos se mueren con este diagnóstico, con este cuadro. Y si no se mueren, vienen en silla de ruedas. Usted tiene un hijo que camina, que va y que viene. Pero las convulsiones eran muy fuertes. Entonces, la esperanza pasa por ahí. Si esto que fue tan grave se pudo revertir y reparar de esta manera, ¿cuánto más aquel que está recién entrando en diagnóstico? Ahí tenemos que apuntar. El que le diagnostican a un chico y tiene 1 año y medio, 2, ahí no pierdan tiempo. Y el sistema no está a la altura de las circunstancias, no va por este lado, no va por este carril. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Pescadería El Timón, tu mejor opción para pescados y mariscos frescos, traídos directamente del puerto de Mar del Plata. Ofrecemos una amplia variedad de productos rebozados, incluyendo merluza, pollo y vegetales, todos de la mejor calidad. Contamos con envíos gratuitos en Lincoln para tu comodidad. Visítanos en 25 de mayo 401 o contactanos al 41 30 04. En Pescadería El Timón estamos comprometidos en brindarte frescura y sabor en cada bocado. En Supermercado La Paz sabemos que tu bienestar es lo más importante. Por eso te ofrecemos productos de la mejor calidad para que te sientas lleno de energía y vitalidad. Disfruta de un servicio amable y personalizado que hará tu experiencia de compra placentera. Queremos que tu familia disfrute de una vida más saludable y feliz. Descubrí nuestras góndolas repletas de productos frescos y naturales. Te sorprenderás. Visita nuestras sucursales y aprovecha nuestras ofertas especiales para una vida más saludable. Supermercado La Paz, tu aliado en el camino hacia una vida más plena. Encontranos en Avenida Masey 1202
Avenida San Lorenzo y Suipacha, Avenida Alem 342, Avenida 25 de Mayo 901, Mariana Moreno 162, Roberts. Somos Bien de Mar Patagonia. El agua de mar facilita la inmunidad y nutre nuestro organismo. Impide el desarrollo de bacterias patógenas, equilibra el pH y ayuda a que se asimilen los minerales, siendo así eficaz contra muchas enfermedades. Siempre trabajando para ofrecerte productos premium con la calidad que nos caracteriza. Contactanos al 2355 47 41 78. La Candela Velas Chen es un negocio especializado en aromaterapia, santería, saumerios, incluyendo saumerios hindúes y nacionales, lámparas de sal, joyería, artículos de feng shui, regalos, llamadores y todo lo que necesites para el bienestar de los sentidos. Desde 2001 te hemos acompañado en tu proceso de crecimiento y evolución. Encontrarnos en YouTube como Universo Chen, canal astrológico, en Facebook como La Candela Velas Chen y en Instagram como La Candela Velas Chen. Visítanos en Urquiza 234 Lincoln. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Mari, contanos bien en detalle, en el 2020 se editó el libro, Mamá Ayúdame, contanos un poquito el contenido, después bueno, vamos a mostrar las fotos. Bien, en el 2020 yo conté la historia de Lucas. En mayo del 2020 yo estaba muy enojada con esta situación de miedo y pánico y terror que infundieron en la sociedad. Y yo ya no tenía más miedo porque mi hijo ya llevaba 2 años sin convulsiones, sin crisis, con el 50% menos de medicación anticonvulsiva y sin medicación psiquiátrica y con una calidad de vida maravillosa. Entonces yo en el 2020 lo que menos miedo tenía era respirar y a contagiarme de algo. Yo para el 2020 llevaba 6 años de protocolos de higiene interna y esto cuando hablo de protocolos de higiene interna me refiero a que tenemos que tomar conciencia de que tenemos filtros en el cuerpo, que son como los filtros del auto. En el auto son de aire, de combustible y no sé qué más, porque no entiendo mucho de mecánica, pero nosotros, en orden de importancia, intestino, hígado y riñones. Esos son nuestros filtros. Y no hay que empastillarlos, hay que limpiarlos. El filtro de combustible, el filtro de aceite, el filtro del aire, se limpian. No se les empastilla, no se tapan las luces cuando aparecen los filtros con la mano para no ver la luz roja que me está diciendo. No, voy, lo cambio el aceite, voy, limpio el filtro. En nosotros tapamos síntomas sin ir como primera medida a limpiarlo. Y eso se aprende y se hace en casa. Y es muy sencillo y no tiene riesgos. El tema es que nadie te lo enseña. Yo hice un montón de capacitaciones sobre higiene interna, sobre alimentación fisiológica, sobre alimentación cruda y vegana, para aprender este camino cuando en la desesperación veía que era la única salida que me quedaba para ver si podía lograr un cambio en la mejora y en la calidad de vida de Lucas. Y todo eso está, a medida de cada experiencia fuiste documentándolo en el libro. Exacto. ¿Qué pasó? Cuento la historia en el 2020 muy enojada. Un video que en ese momento se recontra viralizó, hizo que hoy llegue hasta donde estoy. No estaba en mis planes esto. Yo mi vida la divido antes del video y después del video, como quien era antes de Cristo y después de Cristo. Me metí en un mundo en donde tomé conciencia de que lo que el doctor Draiman diagnosticó en su momento es real. Esta es la verdadera pandemia de la que no se habla, en donde tenemos hoy un niño autista, entre comillas, porque lo que tiene es una intoxicación severa, un niño en diagnóstico con un trastorno del neurodesarrollo cada 20. Y cuando Lucas lo diagnostica el doctor Draiman, me vaticinó que eso iba a suceder. Me lo vaticinó para los próximos 30 años. Wow. Habían pasado 18 años y ya estábamos en uno en 20. Entonces, esto es real lo que está sucediendo. La preocupación que ese hombre tenía cuando yo lo vi por primera vez con 5 años de Lucas, era que había 1 en 160
y yo me estaba desayunando en ese momento, que mi hijo había entrado en diagnóstico por acumulación de tóxicos. Me estaba desayunando en ese momento en esa consulta. Y él me vaticinaba que esto iba a ir en aumento, que se iba a agravar, que por favor no me olvidara nunca que mi hijo había nacido sano. Y en la epicrisis neonatal estaba descrito esto. Nació con un APGAR 910, nació perfecto, el kilo perfecto, lo amamanté, me lo llevé a la habitación. Me dice, señora, no se olvide nunca que su hijo nació sano y que el sistema le cagó a un hijo y se lo dejó discapacitado. Y además de eso, acuérdese que esto va a ir en aumento y se va a agravar si nadie hace nada. Hoy, si podemos hablar de suerte, con algo tan grave y tan triste como lo que venimos viendo, es que tenemos al secretario de Salud de Estados Unidos hablando de esto, sí, al presidente de Estados Unidos. Entonces ya no somos un grupito de mamás que no se sabe bien cómo están de la cabeza y que andan diciendo estas cosas. Y que somos mamás que nos hemos informado, que nos hemos ocupado de hacer ciencia, que nos hemos ocupado de salirnos del lugar de mamá que lleva y trae para ponernos a estudiar y a leer y hacer lo que la ciencia no pudo con nuestros hijos. Darle utilidad a lo justamente, que es Internet, ¿no? Dejar de medicar para tratar el origen neurobiológico de un diagnóstico. Dejar de ir al síntoma para ir a la causa. Eso es lo que hemos hecho muchos papás. ¿Cuál es la diferencia entre en mi caso y un montón de familias que han logrado esto, y más que yo han logrado? Es que yo hablé. Y las familias se callan, se quedan en silencio. Y la verdad es que yo creo que hay que hablar. No creo que en el silencio esté la respuesta ni la solución. Hay que compartir, no hay que convencer. De vuelta vuelvo a lo mismo del principio, respetar los tiempos de cada uno. Pero si nadie te comparte, nadie escucha una entrevista, ¿cuándo te va a resonar? ¿Cuándo corno? Si no lo estás escuchando a esto. Entonces, la conciencia que tenemos que generar es que no todos somos iguales. No todo es para todos, ¿sí? Y para aquel que dice, pero si esto fuera así, todos los chicos serían autistas. No, porque no todos somos iguales. A mis 2 hijos mayores no les pasó nada. Y el tercero casi lo mata. La primera dosis nada más. Y nosotros los papás fuimos cómplices responsables en seguir agravando el cuadro por ignorantes y obedientes de un sistema que obligaba en un organismo que ya había manifestado con la primera dosis que esto no era para él. Para ese sistema inmune, endocrino, metabólico, eso no iba. Yo después en mi investigación pude saber por qué, cuál es la disfunción. Todo eso lo volcaste al libro. Todo está, toda la información está. Este libro debería ser de lectura obligatoria para todo estudiante de medicina. Wow. Que por supuesto en las universidades están pagas por los laboratorios, no van a hacerte pensar en que uses un criterio a la hora de que te están diciendo de que un calendario es para todos. Y la realidad es que no es así. No es así, no somos todos iguales. Y el ejemplo que me dio el doctor Draiman en ese momento, cuando hice ese planteo, fue, a ver, ¿fumar causa cáncer de pulmón, sí o no? Sí. Ahora, ¿todos los que fuman tienen cáncer de pulmón? No. Bueno, ¿por qué? Y tiene que ver con más de lo mismo. Cómo desintoxica y metila veneno un organismo y otro no. No, te sigo. Entonces ahí pude entender por qué me pude curar haciendo los mismos diagnósticos de hipertensión arterial que se supone no te curás. Porque no estaba hipertensa, estaba sucia. Cuando en la vida a mí alguien me había dicho que la sangre se ensucia, el intestino se ensucia, el hígado se ensucia, no sabía, ignoraba completamente, confiaba que la única solución que tenía, que esto era genético, porque mi abuela era hipertensa, mi papá era hipertenso y me había tocado a mí. Y es mentira, no es así. Ahora, por el tiempo, ¿no? ¿Por qué debería leer Mamá, ayúdame? Yo sé que es muy, pero es como que estamos con el tiempo muy, muy, muy cortito y esto, hermoso libro, un montón de mensajes maravillosos de una mamá guerrera, con experiencia y ya formadora de muchas personas. Pero mi pregunta básica, digo, mamá en casa, ¿no? Mamá en casa, y te está escuchando, independientemente de la situación de Luca, ¿por qué yo debo leer Mamá, ayúdame? Por toda la información que nadie te va a dar. Hay información valiosísima acá que no se comparte, no se dice. Y necesitamos tener información para poder tomar decisiones si es que queremos dejar de ser acatadores compulsivos.
obedientes compulsivos. Empoderarnos no solamente de la salud, de todos los aspectos de nuestra vida y poder tomar decisiones y con esas decisiones hacernos cargo y responsable de las consecuencias de lo que estamos decidiendo. Para eso, la información está acá. Y me va ayudando en el contenido que cuando lo ibas escribiendo y vas documentando y mostrás un montón de experiencias de Lucas. ¿Qué nos podés, así como ir diciéndonos del libro, ¿no? Que nos impacte más allá de todo el contenido informativo? ¿Qué es el mensaje que nos podés dejar? Está destinado a la familia, está dedicado a las mamás porque somos las que justamente tomamos más decisiones, pero es simbólico, ¿no? Es a la familia. No esperemos que la ciencia se proclame, porque yo hoy me estaría perdiendo qué se siente tener un hijo a 15 puntos de estar recuperado, de ser una persona neurotípica, sin medicación anticonvulsiva, sin medicación psiquiátrica, y eso se logró limpiando el cuerpo, eliminando toda esta enfermedad parasitaria y fúngica generada por la intoxicación por metales pesados. Chequeen con un mineralograma de cabello cuál es la intoxicación por metales que ese cuerpo padece y según la intoxicación, el grado de intoxicación por metales que el cuerpo tenga va a ser directamente proporcional la enfermedad parasitaria y fúngica que esa persona o ese niño está padeciendo y el diagnóstico, que no importa cuál fuere, no importa, tiene que ver, como dice Andreas Kalker, con una enfermedad parasitaria y fúngica nunca tratada. Al ser humano, gracias a Dios, lo afectan nada más que 4 cosas: virus, bacterias, hongos, parásitos. Y hoy el tema de los virus está en discusión si es verdad, y no nos han mentido también. Pero bacterias, hongos y parásitos seguro. Después pónganle el título que quieran, dice Andreas Kalker. Pero de lo que se trata es de que ese desequilibrio hace que entremos en algún diagnóstico. En este caso, limpiando de una enfermedad parasitaria grave, nunca jamás tratada, porque yo tenía 5 parasitológicos negativos en diferentes laboratorios, entonces no se me ocurría nunca hacer esto, me llevé esta sorpresa. Entonces, limpiemos el cuerpo a pesar de estudios que indiquen que está pasando lo contrario, porque no hay riesgos en limpiarnos. Al contrario, y desintoxicarnos. Y algo maravilloso el acompañamiento de terapias, ¿no? Bueno, como queda un minutito, 2 minutitos, las recomendamos que tomen el libro para asesorarse, es maravilloso. Hay una frase al final que, si no da el tiempo, y la querés leer, Mari, para el cierre. Bien. Primero, invitarlos, porque la gente queda con tan poquito tiempo como descolgada, ¿no? Uno va a leer el libro, recibe un montón de información, y lo que estamos haciendo es, yo comparto mi experiencia en un formato de 2 horas, en un taller virtual, para todo aquel que quiera comenzar un proceso de desintoxicación básico. Después, si quieren ir por más, tenemos lo que nosotros llamamos la propuesta intensiva, que también recibimos gente que nunca tomó el taller y nosotros nos adaptamos al proceso que es personal para acompañarlo. Y hoy día con un equipo médico-terapéutico maravilloso que resuena con mi propuesta, con lo que yo hice sola. Hoy estoy súper acompañada y eso es muy lindo. Y sigo invitando a todo profesional que se dio cuenta de que la salud va por este lado, es bienvenido a nuestro espacio, justamente a formar parte de generar conciencia a la hora de salirse de un diagnóstico definitivamente y confiar en ese sistema inmune, endocrino y metabólico para que pueda reparar hasta donde llegue, pero entender que intoxicados y sucios no hay reparación posible. El sistema no puede. Conciencia y incoherencia. Perfecto. Y la frase, si nos llegará unos minutitos, la frase con la que me gustaría terminar, que está al final del libro, dice así: en su mirada perdida, en cada crisis convulsiva, en cada manía y obsesión que manifestaba, interpreté que Lucas me pedía ayuda a gritos. Hoy celebro con orgullo haber podido brindarle esa ayuda. Me dediqué enteramente a ello y continúo haciéndolo. Afortunadamente, Lucas comprendió a la perfección los conceptos de higienismo, alimentación, desparasitación y cuidado personal. Casi podría decir que ya es responsable de su salud. Los invito a que también se empoderen de la salud de sus hijos
y definitivamente los ayuden. Sí se puede. Yo